él no podía llorar. Él no podía decir nada. Él quiso acercarse a él. Pero ustedes saben que los que se manejan en el mundo de la brujería saben unos códigos que no conocen las personas. Ay, 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 ay. Hay situaciones que si usted declara allí, se lo ponen, así que le dicen. Explícame esto. Declarar una situación y se lo comen. Estamos hablando misterios. Él fue por alguien, por su hermano, pero él no podía decir que estaba al lado de él era su hermano. Simplemente cuando el brujo lo ve, el brujo ya sabía a qué iba. Porque los demonios ellos no son omnipresentes. Pero ellos se comunican. Si usted se va al libro de Job, cuando Jehová le pregunta a Satanás, ¿de dónde vienes, Satanás? Y él le responde, de rodear la tierra y andar por ella. Cuando dice rodear, es el ejército que él tiene aquí en la tierra, que va ordenando y asignando. Él le va ordenando y asignando tareas. Ay, Dios mío. Cuando Dios le pregunta esto, no es porque a Dios le preocupaba lo que estaba haciendo Satanás, sino en quién Satanás había puesto la vida. Dios le bendiga a su hermano Rafael en su plataforma Excelencia Cristiana. Aquí estamos con un hombre ungido, un hombre preparado para este tiempo, que te va a dar un testimonio por la cual vas a impactar tu vida. Es necesario que estés atento y pendiente porque Dios va a hablar de una forma sobrenatural. Y queremos que el invitado, él mismo se introduzca a las naciones. Dios bendiga en gran manera a toda la audiencia. En este momento voy a dar mi nombre. Mi nombre es Fray Martín Vivier García, pastor Iglesia Evangélica Pentecostal y Joel Guerrero, mi pastora Violeta Dore. Y en este día voy a hablar de lo que fue mi vida antes de conocer al Señor. Y voy a dar el testimonio de lo que el enemigo, Satanás, Señor no lo reprenda, quiso hacer antes de que yo conociera al Señor. Desde mi temprana edad fui perseguido y el enemigo quiso destruirme desde muy temprana edad. Pero el Señor ya me tenía en su agenda. Y por su amor y su misericordia, hoy en día estoy aquí, por gracia a su amor y a su misericordia. Amén, gloria a Dios, alabado sea el nombre de Cristo. Atento y pendiente, porque de la manera que Dios le va a hablar, probablemente usted tendrá un hijo, un familiar o un amigo que necesita escuchar esto. Entonces, queremos saber, ministro, ¿cómo fue su niñez, el inicio de su vida? Yo nací en la ciudad de San Cristóbal, un campo llamado Montaño. Wow. Allí en aquel lugar fueron mis primeros inicios, aunque me crié en Santo Domingo, pero viví mucho tiempo allá también en San Cristóbal. Exclusivamente en ese lugar donde yo nací, vengo de una familia que no conocía a Dios y por ende, cuando se le predicaba la palabra, rechazaban el mensaje, ya que ellos tenían
una enseñanza y estaban esclavizados y sujetos a unos rudimentos, eran totalmente idólatras. Mi abuelo era idólatra, mi mamá era bruja, Wow. mi papá también brujo. Wow. Y yo me crié interactuando en ese ambiente y viviendo ese ambiente, que habían cosas que estaban sucediendo que una persona normal, un hombre, un niño, una niña normal, son cosas que no pasan por ese proceso, porque en mi casa, la gloria sea para Dios, yo veía cuando llegaba la noche como mi abuelo invocaba, en ese entonces no se le llamaba demonio. Allí en mi campo y bajo la cultura en la que yo me crié, se le llama las ánimas, en otras palabras, los muertos, los familiares muertos. Y a través de esto, eso era el traje, en otra palabra, el escondite, el disfraz que usaba el enemigo para llegar y tener a la familia mía totalmente cautiva. Wow. En ese estilo de vida. Dios mío. ¿Y a qué año fue esto cuando se le llamaba los muertos o se le llamaba ese nombre antes de iniciar llamarle brujería? Allá nunca se utilizaba el nombre de brujería, aceptando cuando le hacían un mal a un familiar que venía procedente de otro lado. Ok. Pero la práctica dentro siempre era el médico, al brujo nunca se le decía o se le dice brujo, sino médico. ¡Wow! ¡Ay, Dios mío! Entonces, a los demonios que se manifestaban a través de la esposa de mi abuelo, no era mi abuela paterna, sí, que era por parte de mi abuelo, sí, sino la esposa de él, porque mi abuela paterna hacían años que hubiese muerto, sí. Yo no la conocí, no llegué a conocerla. Entonces, esa manifestación de los demonios a través de ella se hacían vigente cada 3 días en la semana. Cuando esos demonios llegaban y se manifestaban, decían, yo soy fulano de tal. Por ejemplo, mi abuela, mi bisabuela, yo no la conocí. Y aprendí el nombre de ella porque cada vez que se hacía manifiesto ese demonio a través de la abuela, de la esposa de mi abuelo, se identificaba con su nombre. Decía, yo soy fulana de tal. Por ejemplo, mi bisabuela se llamaba Felipa Arias, y ella se identificaba como su mamá, y mi abuelo empezaba a llorar cuando empezaba ella a hablarle y a decirle. Y yo lo que siempre recuerdo y nunca se me olvida era que mi mamá y mi papá se dejaron cuando yo tenía muy temprana edad, tenía poca edad, y yo no recordaba a mi mamá porque mi mamá se había separado de mi papá hacía mucho tiempo. ¡Wow! Dios mío. Y cada vez que esa entidad llegaba demoníaca y se manifestaba, siempre le hablaba a mi abuelo en contra de los hijos de mi papá, de los nietos que él tenía allá en la casa. ¡Ay, Dios mío! También yo tuve un tío, que ese tío mío murió, gloria a Dios, porque él había hecho algo a una mujer. Esa mujer le entregó en una ocasión un dinero a él para que él le comprara o trate y se mudara, una mujer de la ciudad de Asua. Sí. Pero mi tío, privando muy astuto, lo que hizo fue que fue al campo y le compró los trastes a la novia que él tenía allá. La mujer se dio cuenta y la mujer fue allá y le dijo a mi abuelo, mira, él no va a ser ni para ella ni para mí. El tío mío, poco tiempo después, le entró un dolor de cabeza. Él era militar, era paracaidista. Y ese tío mío, lamentablemente, ese día le entró ese dolor de cabeza y falleció. ¡Wow! Dios mío. Cuando mi tío falleció, yo estoy hablando algo que yo estaba pequeño, pero recuerdo muy bien lo sí, que sucedió. Mi abuelo, como era un hombre que conocía de la brujería y se movía en ese ambiente espiritual, en los espíritus de la tiniebla, él le dijo a mi papá, yo quiero que tú vayas a la línea, que así que le dicen allá, y tú me vayas donde un médico, porque así que le llaman a los brujos, como le estuve diciendo, así que le dicen a los brujos. Wow. Y tú me investigues qué fue lo que sucedió con mi hijo, porque mi abuelo sabía. Ay, los Dios. demonios lo mantienen informado. Y mi papá lo hizo así, pero ya mi tío que lo habían enterrado, tenía como alrededor de una semana. Él fue para él saber qué había pasado en realidad, porque él tenía la sospecha, pero quería que fuera para identificar, para tener conciencia de qué fue lo que en realidad le pasó. Sí. Luego mi papá
se dirigió hacia la frontera. Cuando hablo de la frontera fue que fue a Haití. En Haití hay un lugar llamado Alcaé, dicen Alcaé. Ay, Aquel lugar, cuando mi papá fue allí, nos cubrimos bajo la sangre de Cristo, en el nombre de Jesús. Cuando fue a aquel lugar, él fue donde un brujo que he conocido como Papá Bocó. Y cuando llegó a aquel lugar, que le tocó dar el turno, entró a la habitación donde estaba el brujo. Y para sorpresa de él, quien estaba parado en un rincón allá, con la cabeza mirando hacia abajo por la misma ropa que se sepultó, era mi tío. wow, Dios mío. Cuando mi papá presenció esto, él no podía llorar. Él no podía decir nada. Él quiso acercarse a él. Pero ustedes saben que los que se manejan en el mundo de la brujería Sí. saben unos códigos que no conocen una persona normal. Ay, 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 ay. Hay situaciones que si usted declara allí, se lo comen, que así que le dicen. Explícame esto. Declarar una situación y se lo comen. Estamos hablando misterios. Él fue por alguien, por su hermano, pero él no podía decir que quien estaba al lado de él era su hermano. Simplemente cuando el brujo lo ve, el brujo ya sabía a qué él iba. Porque los demonios ellos no son omnipresentes, pero ellos se revelan. comunican. Se comunican. Si usted se va al libro de Job, cuando Jehová le pregunta a Satanás, ¿de dónde vienes, Satanás? Y él le responde, de rodear la tierra y andar por ella. Cuando dice rodear, es el ejército que él tiene aquí en la tierra, Sí. que va ordenando y asignando. Uy, 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 uy. Él le va ordenando y asignando tareas. Ay, Dios mío. Cuando Dios le pregunta esto, no es porque a Dios le preocupaba lo que estaba haciendo Satanás, sino en quién Satanás había puesto la vista, que era ¡Ay! su siervo. Destapando secretos. Él estaba detrás de Job. Y Jehová le pregunta, ¿y no has considerado tú a mi siervo Job, que íntegro, justo, perfecto y temeroso de mí, de Dios? ¿Y qué Satanás le responde? ¿Y así quién no? Está sellado, está protegido. Sí, así que no. ¿Acaso sirve Job a Dios de balde? No lo ha prosperado y lo ha bendecido. El trabajo de sus manos no ha sido multiplicado sobre la tierra. Y lo Quítale. ha cercado, le ha puesto un cerco que no se puede entrar. Quítale todo lo que tiene. Y no te mal de dirán. Dígame, ni por debajo de la tierra tenía acceso, ni por encima de la tierra tenía acceso. No había forma de él poder penetrar ni de entrar. Ay, ay, El cerco, la cobertura que Dios tenía ay, a ay, Job y toda su casa. Alabado sea el nombre de Cristo. Toda su casa. Dice la palabra que Job se levantaba de mañana, preocupado, y ofrecía holocausto a Jehová Por sus hijos. por sus hijos. Porque en su pensamiento decía, quizás ellos en pensamiento habrán pecado delante de Dios. Y Job tenía toda su casa, era toda su casa ordenada. Él no podía tocar a Job, pero sus hijos ya eran independientes, ya todos. Pero tampoco podía tocar a sus hijos, porque Dios cercó todas las propiedades de Job. Y volviendo más atrás al tema, cuando mi papá vio esto, el brujo le dijo, ¿qué tú quieres? Y él le dijo, yo vine aquí por alguien. Y ese alguien parece que tuvo un problema. Y mi papá me mandó para saber qué pasó. Y el brujo le dijo a él, ¿y tú lo quieres de vuelta? Le dijo, sí. Ay, mi madre. El brujo le dijo, mira, para tú tenerlo de vuelta, tú tienes que traerme el pollo, al pollito de él, más grande. Tenía 4 hijos, mi tío. El pollo es el hijo. El hijo. O sea, él está pidiéndole un sacrificio para devolverle. Para devolverle. Pero hay un detalle, el problema. Dame ese detalle, que esto está caliente. El brujo le dijo, solamente te doy garantía de 5 años. En Ay. 5 años vienes de regreso para acá. Ay, es prestado, no es 2 devolver. en 1. Ay, 2 en 1 y 3, porque si usted entra en esa maldición de entregar al sobrino, usted sabe que también usted se va a ir detrás. Ay. Y detrás de usted se va a ir los hijos, porque es una maldición. ay, Herencia de Jehová son los hijos de los hombres.
Sí. Satanás siempre quiere imitar a Dios. Él quiere Sí. buscar herencia en los hijos de los hombres también. ¡Uh! Y recuerde, como Alguien dije tiene antes, que escuchar esto. recuerde, como le dije antes, hay una maldición ancestral. Mi bisabuelo era brujo. Mi bisabuela era bruja. Mi tatarabuela era bruja. Dios mío. Mi mamá era bruja. Pero ahí es donde yo voy a entrar. Nací allí en aquel campo llamado Montaño, muy poco conocido, pero está ahí en San Cristóbal. Después de un campo llamado Sainabuá, una sesión, más para adelante está Montaño. De ahí son mi familia. Yo recuerdo claramente, bendecido sea el Señor, que en mi vida empezó a acontecer cosas muy extrañas. Ya cuando le dije lo de las ánimas, que así le llamaban a los demonios, haciéndose pasar por los familiares muertos, Wow. empezaron a interactuar. Ay, Dios mío, esto está fuerte. Empezaron a interactuar. A veces yo estaba sentado en un lugar y sentía que iba cayendo en un hoyo y me agarraba y perdía lo que se llama la noción del tiempo y perdía mi identidad. Yo no sabía quién yo era, no sabía qué estaba pasando. Y yo perdía ¿cómo le podría decir? Mi pensamiento y mi identidad. En ese momento yo no sabía quién yo era. Y las personas que estaban al lado empezaban a hablarme, si había alguien al lado mío, yo no entendía lo que me decían porque yo no sabía quién era yo, ni dónde yo estaba. Yo quedaba que no conocía a nadie, ni sabía dónde estaba, no sabía lo que estaba sucediendo, pero siempre tenía un mismo sueño. Había un espíritu, eso le llaman metresa. Ese espíritu se identificaba, hoy reconozco que era un espíritu llamado Anaísa. Wow. Lo llamaste por su nombre, Dios mío. Atento y pendiente. Siempre se me presentaba en el mismo lugar, el cabello muy largo, y empezaba a hablarme. Me decía: mi hijo, ¿cómo ha pasado el día? Entrándote con dulzura. Sí. Quería como envolverte en confianza. Familiarizando. Dios mío. Me decía: ¿cómo te han tratado durante todo este día? Tú tienes que venir todas las noches aquí a visitarme. Tú no puedes dejar de visitarme. Mi papá era un hombre, o es porque está vivo, que le gusta mucho el dinero. Sí. Las personas así, Satanás sabe cómo Amarrarlo. seducirlo. Sí. Porque Satanás le ofrece dinero. Sí. Usted sabe que eso también tiene base Sí, bíblica. sí, sí. Hubieron cosas que sucedieron que no me gustaría hablarlo aquí directamente, pero sucedieron cosas en las cuales los hijos fueron comprometidos. Wow. Entre eso yo estaba comprometido también. Allá recuerdo yo en el campo que a veces yo estaba caminando y yo sentía que alguien se me acercaba y empezaba a hablar conmigo, pero en un lenguaje muy extraño. ¿Y qué usted sentía cuando usted oía Bueno, este yo lo que lenguaje? sentía era que mi cabello de la cabeza se paraban y los pies se me flojaban. Y cuando yo caminaba sentía que la tierra era suave. Wow. Esto está fuerte. Sí. Esto es algo que, Dios mío, sigue fluyendo. Sentía que la tierra era suave. Yo recuerdo claramente que esas manifestaciones fueron aumentando. En mi casa donde vivía empezaban, siendo yo un niño, estoy hablando de cuando yo era un niño. Yo tenía alrededor de algunos 8 años. Y en mi casa empezaban a moverse todas las cosas en la cocina, los trastes lo tiraban al suelo. No era de que se caían o pasaba un ratón, no. Era que lo agarraban por completo y lo estrellaban, rompían los platos. Se usaban mecedoras, la mecedora la ponían a moverse. Nosotros teníamos siempre un pollo, antes vendían pollos y nosotros lo criábamos, siempre se salvaba uno y los otros casi se morían. Y yo recuerdo que a veces ese pollo se ponía a pelear solo de madrugada, a tirar el puelazo solo. Y se ponían a moverse la silla. Mi papá y la mujer de él, que no era mi madre, siempre vivían en contienda. En los hogares que hay contienda, el diablo está metido. Amén. Amados amigos y hermanos que me escuchan,
los problemas en los hogares, en los matrimonios, el diablo nunca deja de estar ahí. Él siempre está ahí presente. Porque él vino a tres cosas: a matar, a robar y a destruir. Ay, 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 ay. Para destruir una nación, se empieza por una familia. ¡Oh! ¡Ay! Si no, pregúntale a Adán ¡Ay! y a Eva, que son los padres de la humanidad. Dios mío. Si destruyó un hogar, destruyó una generación, destruyó un pueblo. Ay, Dios mío. Entonces Satanás, eso es lo que busca. Nosotros vemos lo simple, lo que está delante de nosotros, pero lo que está más allá, no nos es permitido verlo. Wow. Cuando una persona decide quitarle la vida a otra persona, le está quitando la oportunidad de ser una mejor persona mañana, Muy fuerte. de procrear una familia, Muy fuerte. de aportar a la sociedad, a su país. Y si no ha conocido a Cristo, la oportunidad de alcanzar la salvación. Por eso es que hay que perdonar. Ay, Dios mío. Satanás vino a matar, a robar y a destruir. Sí. En mi familia, yo vengo de dos familias, de un hogar disfuncional. Una familia era contraria a la otra. Wow. Los que quedaron en el medio sufren las consecuencias Sí, eso es así. del embate. Lo que tira aquel cae sobre el que está en el centro. Lo que tira este cae sobre el que está en el centro. Y en el centro estábamos nosotros. Mi madre era una mujer muy amante a la hechicería. Nunca quiso reconocer a Cristo. Nunca. Lo que sí mi madre me decía siempre a mí era que ella quería, porque los demonios le habían hablado a ella, que yo tenía que trabajarle a ellos. Que yo tenía que ser caballo y cabeza para ellos. Mi madre tenía miedo porque los demonios de por sí que vienen por herencia son petroces. Los petroces son demonios que son sanguinarios, son demonios de sangre, de muerte. Ay, Dios mío. Son los demonios que usan para matar. Señor, ten Para misericordia. solamente a destruir. Son los demonios que se paran en las calles para provocar accidentes y derramar sangre, porque es de eso que se alimentan. Mi mamá tenía temor de ser ella la que fuera la cabeza. Ella quería que yo fuera la entidad que íbamos a utilizar para hacer el trabajo. Y ella me decía: mi hijo, tú tienes que bautizarte. Yo le decía a ella: Pero en el satanismo. sí. No se le llama satanismo, Sí. sino en el espiritismo. Dios mío. Ay. Hay que aprender. Porque el satanismo tiene un renglón diferente al espiritismo. Todo pertenece al mismo renglón. Ay, Dios pero hay mío. una división. Esto es demasiado fuerte. Estamos hablando de que hay que educarse en el área de maldad para que usted sepa con qué usted está peleando. Hay gente que no quieren escuchar esto porque entienden como que le da terror, pero es de aquí que usted se fortalece en Cristo. Fluye, maestro. Cuando usted habla la palabra terror, hay que darle gracias al Señor que Él nos ha permitido ver a nosotros el mundo espiritual. Háblenos Porque de si esto. Dios le abre la visión a usted, podría quedarse loco. Y a cualquier ser humano podrían quedarse loco y morir también al instante. Ay, 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 ay. Por lo que se podría apreciar allí. Ay, ay. Pues bien, y yo recuerdo que mi madre me decía esto. Y yo le decía a mi madre que no. Porque si ella, que tenía tanto tiempo sirviéndole a los demonios, yo veía la situación en la que vivía mi madre, yo no le iba a servir a los demonios. Aunque después que yo inicié la negativa en contra de ellos, querían matarlo. Wow. Entonces yo era una persona ominosa. No sé si ustedes pueden entender la palabra. ¿Qué significa esa palabra? Una persona ominosa son aquellas que donde quiera que llegan, dejan mala suerte, son de mal agüero. Wow. Entonces yo tenía esa condición. Donde quiera que yo llegaba, había problema en ese hogar. Wow. Yo tenía que vivir de casa en casa. Y donde quiera que yo llegaba, me maltrataban. Y eso era el plan de Satanás para que en mi corazón no se generara o no germinara la semilla de amor. Wow. Porque cuando Satanás tiene el propósito con una persona para destruirla, para usarla en su propósito de destrucción, él lo primero que busca es dañar su corazón. Wow.
Un corazón contrito y humillado no lo despreciará Jehová jamás. Así mismo es. Pero cuando un corazón alberga odio y rencor, eso entonces es un taller exclusivo de Satanás. Él entra a esa vida y hace lo que él quiera. Wow. Para aceptar a Cristo, cuando usted viene a los pies del Señor, la palabra dice arrepentido y convertido, para que vuestros pecados sean perdonados. Cuando usted se convierte, es cuando usted cambia su forma de vivir por la forma que Cristo quiere. Cuando usted se arrepiente, es cuando usted deja de hacer las cosas malas contrarias a los preceptos divinos y decide usted hacer lo que Dios manda y Dios ha establecido que el hombre debe de hacer. Amén. Y debemos reconocer que Dios no nos ha dado esta vida para que nosotros hagamos con ella lo que queramos, no. Él es el dueño de ella. Amén. Y tenemos que dar cuenta a Dios, lo habla Eclesiastés. Amén. Eclesiastés 12, 9, habla claramente Sí. sobre esto. De ahí, del 11, 9 hasta el 12, habla claramente de lo que es la vida, quién es el dueño, quién es el dador. Sí. Cuando dice, acuérdate joven de los días de tu juventud y toma el placer en tu corazón, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Exactamente. Entonces, a Dios mismo hay que rendirle cuenta por nuestra vida. Amén. Mi madre siempre insistía en esto, en que yo me bautizara, porque ella decía, ellos me ofrecieron a mí riquezas, pero tú tienes que trabajar conmigo. Yo le decía ya que no, y no quería, tenía la negativa, entonces hubo una percepción, querían matarme. Entonces usaban a mi madre para que mi madre me maldijera. Mi madre me decía a mí, sin ningún motivo, me decía a mí, yo espero en Dios. Y hay palabras más duras. Y en el que te maten y que me traigan la cabeza tuya con la sangre chorreando. ¡Wow! ¡Dios mío! Cuando a un joven, su propia madre, le declara algo así, ya lo que Satanás quiere es ese corazón, dañarlo, podrirlo, para que en él no haya misericordia. Wow. Y cuando yo oí esa palabra, yo decía, pero esta no puede ser mi madre, esta no puede ser la mujer que me parió. Y en otra ocasión me decía, yo espero, ella proclamaba mucho al otro, a Satanás, el Señor lo reprenda, para no ser prosaico con la palabra, de que a ti venga el diablo, el Señor lo reprenda, y te lleve en cuerpo y alma, y que a mí me llegue la noticia. Y déjeme decirle que yo sí tuve un encuentro, porque el diablo a mí me hizo presencia, el Señor lo reprenda. Hábleme de esto. Ay, Dios mío. En una ocasión, Esto está fuerte. En una ocasión, ya yo había aceptado a Cristo, hace un tiempo más adelante, ahí yo estoy saltando el testimonio, pero en una ocasión yo recuerdo que yo era nuevo creyente. La iglesia donde yo me congregaba, donde yo nací, quedaba como a 5 kilómetros de donde yo vivía del campito. Y tenía que irme a ese lugar. En una ocasión yo iba caminando y me topé con un perro que era más o menos como de algunos 5 pies de altura, con cola de león, inmenso. Y salió huyendo. Eso a mí no me provocó ningún tipo de temor. Porque si conozco al lobo fue porque salí de sus entrañas en ese entonces. Eso para mí no me movía. Pero cuando yo recuerdo que en una ocasión me dirigía de nuevo hacia mi casa, vi a un personaje con una hermosura que no se puede, no tiene comparación, humanamente hablando. Sí. Y cuando él me vio, él venía volando, venía con una túnica. Cuando él me vio, intentó arrastrarme. Y cuando yo me bajé y me mantuve abajo porque fue algo terrible, hubo una voz que me dijo, ese es el príncipe de la tiniebla. Dios mío. Esto se merece una segunda parte. Porque es que esto es demasiado poderoso y necesitamos que se concentren en todo lo que usted ha dicho. Alabado sea el nombre de Cristo. Yo quiero que la audiencia esté pendiente a esta segunda parte, porque poderosamente me gustaría que usted haga una oración. Amén. Por la humanidad, porque yo sé que con lo que usted ha dicho es demasiado fuerte, no un testimonio cualquiera. Y todavía le falta, pero hay que hacer una oración no corta, pero breve. Amén. Alabado sea el nombre de Cristo. Padre amado, en esta hora te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Aleluya. Señor amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, en esta hora, he aquí, Señor, te presento a cada uno de la audiencia, Aleluya. de los que están, Señor, escuchando y mirando este mensaje. Yo te pido, Señor amado, que tú trates con ellos a través del silencio de la noche en medio del día.
Padre, aquellos que no te conocen, que tú los toques, Padre, que tú trates con ellos, que tú le des a entender, Padre, porque hay muchos que dicen que yo voy a aceptar a Cristo cuando Él me toque, pero el Señor te habla a través de la palabra, a través del mensaje. Bendecido la voz del Señor. Yo te pido, Señor amado, que tú trates con ellos a través del silencio de la noche, en medio del día, Padre amado, y que tú le hagas entender de que tienen un alma que salvar, Padre, en el nombre de Jesús, y que en los hogares mantengan la paz, la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Aleluya. Amén y amén. Santo es el Señor. Gloria Esto ha sido su entrega en Excelencia Cristiana. Queremos saber si usted tiene algún contacto, porque sabemos que las personas quisieran a lo mejor contactarlo para hacer invitaciones de prédica o probablemente recibirán un consejo por parte de usted. ¿Algún teléfono que usted o redes sociales que usted quisiera? Amén. El teléfono mío es el personal celular 829-317-9901. Santo. 829-317-901. Santo es el Señor. Amén. Ahí están comunicados con el ministro. Sabemos que esto ha sido poderoso, ministro. Acuérdese a suscribirte en el canal, entendiendo que Dios te habla. Porque aquí estamos para servirle.